Jueves 26 de marzo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham su padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos llegando a un punto fuerte, a uno de los puntos más álgidos de la controversia de Jesús con los judíos, en este caso específico con los fariseos, con los maestros de la ley, con aquellas personas que aparentemente tenían más autoridad con el pueblo y sin embargo tal vez tenían menos autoridad ante Dios, porque eran personas que conocían las Escrituras, pero no sabían interpretarlas adecuadamente. Conocían las Escrituras, pero cuando éstas se realizaban delante de sus ojos en Jesús, entonces no eran capaces de discernirlas. Por eso vamos a meditar tres mensajes. Primero, hablemos de la salvación eterna. Segundo, Jesús es lo primero en mi vida. Tercero, ¿conoces al Padre? Vamos con el primer punto. Hablemos de la salvación eterna. El Señor comienza diciendo: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Queridos amigos, hoy el Señor nos está hablando con toda claridad de la vida eterna. Nosotros que estamos tan acostumbrados a pensar solo en la tierra, a pensar solo en los 20, 30, 50 o 60 años que viviremos aquí, a pensar exclusivamente en la futura casa que tendremos, en el carro que nos queremos comprar, en el ascenso que queremos conseguir en nuestro trabajo, en esta meta, en este éxito exclusivamente humano. Pero qué poco pensamos en la eternidad, qué poco pensamos que somos temporales en esta tierra, qué poco pensamos que tenemos un tiempo limitado aquí, que lo más importante es ganarnos nuestra salvación eterna. Sí, queridos amigos, todos nuestros proyectos humanos sirven en la medida en que nos direccionen a la eternidad. Se los digo así con toda claridad. Los cristianos entendemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Lo decimos en la salve. Somos desterrados hijos de Eva. Al final decimos que después de este destierro, la Virgen nos muestre a Jesús. Como cristiano debo entender que soy homo viator. Óyeme bien esa expresión, homo viator. Traduciría algo así como hombre viajero u hombre peregrino. Debemos entender que estamos en esta tierra de paso. Obviamente, esto no significa que aquí vamos a esforzarnos por vivir lo más desgraciadamente posible. No, en absoluto. Si podemos conquistar cuestiones acá interesantes, buenas, incluso éxito, algo de dinero, siempre y cuando esto no lo hagamos sacrificando nuestra fe, pues no habría ningún problema. Pero también debemos reconocer que mientras más cosas tenemos, más riesgo hay de apegarnos a aquellas cosas que tenemos. Más riesgo hay de leer todo exclusivamente de forma humana. Es lo que hicieron los fariseos. Ellos entendieron humanamente las palabras de Jesús. Por eso cuando nuestro Señor declaró que debían guardar su palabra para no morir para siempre, es decir, para tener vida eterna, dijeron: ahora vemos que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Miren esto.
Son personas que interpretan exclusivamente de forma humana las palabras de Jesús. Todo en la Biblia para ellos se interpretaba de forma humana. Toda la realidad se interpreta de forma exclusivamente humana. No hay una visión sobrenatural, falta fe. El Señor nos está hablando entonces hoy de la necesidad que tenemos de creer en Él para salvarnos. Yo lo había dicho el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amigos, necesitamos fe para salvarnos. Fe en Jesús. Pero también esa fe debe dar fruto de caridad. Por eso, en el discurso escatológico de Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, por allá por el versículo 31 y siguientes, el Señor dice que en el día final, Él separará a su derecha y a su izquierda a los hombres como se separan las ovejas de los cabritos. Y a uno les dirá, vengan benditos de mi Padre, y a otro les dirá, id malditos al fuego eterno. ¿Cuál será la razón del juicio? La caridad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo me vestiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a la fe la debe acompañar la caridad. Creo en Jesús, pero además esa creencia en Jesús, esa fe en Jesús se traduce en obras concretas. Por eso el Señor habla de guardar su palabra. Y guardar su palabra de manera íntegra. Amigos, no es aquello que me guste de la palabra de Dios, sino aquello que el Señor enseñó. El Señor habla de la pureza. El Señor dice que si miramos a una mujer deseándola en nuestro corazón, ya cometimos adulterio. Entonces hay que conquistar la pureza. El Señor habla de la verdad, de la sinceridad. El Señor dice que nuestro lenguaje debe ser sí, si es sí, y no, si es no, que lo demás viene del maligno. El Señor dice con toda claridad que debemos esforzarnos por ser humildes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor dice que debemos perdonar siempre. Ven, son muchas las palabras del Señor que tenemos que guardar. Y por supuesto, el Señor nos da la gracia para hacerlo. Podemos decir con San Agustín una y otra vez, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Hablamos de la salvación eterna, pero es el Señor el que nos da la gracia para conquistarla. Tú y yo lo que debemos hacer es simplemente disponernos de manera adecuada. Decirle al Señor, quiero cumplir tu palabra, quiero guardar tu palabra, quiero tener fe, quiero tener caridad. Ayúdame, envíame tu Espíritu Santo para hacerlo. Segundo, Jesús es lo primero en mi vida. Amigos, noten lo que le dicen los judíos a Jesús. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Por quién te tienes? Familia, Jesús al final de este evangelio dirá con toda claridad, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Óyeme bien, esa expresión yo soy es la misma expresión que utilizó Dios cuando se le reveló a Moisés en el monte Horeb en medio de la zarza ardiente. Cuando te pregunten quién te envía, respóndeles, yo soy el que soy. Yo soy te envía. Es decir, yo soy es una expresión que alude directamente a Dios y los judíos lo sabían. Por eso el Evangelio concluye diciendo que querían matarlo. Y sin embargo Jesús se escabulló en medio de la gente y no lo lograron. Sabemos que todavía no había llegado su hora, pero aquí estamos ante una declaración de su propia divinidad. Cristo está diciendo, yo soy Dios. Es que amigos, si Jesús no es Dios, entonces que nos expliquen por qué Él se atribuye una superioridad sobre la ley y sobre el templo. ¿Por qué Jesús se atribuye superioridad sobre todas las criaturas? Él dice que es superior a Jonás, a Salomón, a los ángeles. En este caso hoy en el Evangelio está diciendo que es superior a Abraham. Porque dice Él que puede perdonar pecados en nombre propio. ¿Se acuerdan del pasaje de aquel paralítico? Hijo, tus pecados te están perdonados. Él mismo habla con una autoridad superior a la ley cuando dice, antes se dijo, pues yo os digo. Jesús exige cosas que solo Dios puede exigir. Él exige que tengan fe en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, nos dice que es necesario tener fe en Él. Nos dice en Mateo 10, 37, que es necesario que le amemos por encima de todo, incluso de nuestra familia. Nos dice que es necesario aceptarlo a Él para salvarnos, que hay que entregar nuestra vida por Él. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por mí la hallará. Ven, todas estas son expresiones que aparecen en la Sagrada Escritura donde Jesús muestra con claridad que Él es Dios. Por eso estamos hablando de que Jesús es lo primero en mi vida, es lo más importante.
Oye, la relación que tienes con Cristo hoy debe constituirse en la relación más importante de tu vida, incluso más importante que la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, porque Cristo es Dios y el mandamiento primero de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Amo a Cristo sobre todas las cosas. Ciertamente amo a Cristo para poder amar al prójimo, para poder amar a mi esposa, para poder amar a mis hijos, para poder amar a mis papás, para poder amar al necesitado. Me lleno de Cristo que es Dios, me lleno de Cristo que es el amor, para poder dar ese amor a otras personas. Pero organicemos todo, restablezcamos esa ruptura que tenemos en nuestro interior. Nosotros hasta ahora hemos amado primero a las criaturas y después lo que nos queda lo usamos para amar a Dios. No, amigos, primero es amar a Jesús. Primero es tomar la palabra de Jesús. Todo lo demás que espere en la fila. Todo lo demás que espere en la línea. Ese es el primer orden que debemos establecer en nuestra vida. Dios es lo primero. Jesucristo nuestro Señor es lo primero. Para ello necesitamos fe y necesitamos pedirle al Señor que nos conceda esa valentía de tomar las decisiones. Esa es la necesaria conversión. Dejar de poner las realidades creadas en el primer puesto y poner a Jesús como el número 1 de nuestro corazón. Tercero, ¿conoces al Padre? El Señor dice en el Evangelio: el que me glorifica es mi Padre, de quienes ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Amigos, qué tremendas palabras. Jesús está hablando con expertos en la ley, expertos en las escrituras, que las podían citar de memoria, que las enseñaban una y otra vez, maestros incluso, rabinos incluso, personas estudiosas. Y Cristo les está diciendo: ustedes no conocen al Padre, ustedes no conocen a Dios. La pregunta es: ¿y tú y yo conocemos a Dios? ¿Lo conocemos de verdad? Hemos estudiado las Escrituras, llevamos años haciendo la lección divina, reflexionando la palabra de Dios, yendo a grupos de oración, participando en la parroquia, hemos ido a cuanto retiro hay. ¡Qué maravilla! Estupendo todo esto. Pero esto nos ha llevado a conocer de verdad al Padre. ¿De verdad ese conocimiento se ha traducido en vida? No solamente es un conocimiento intelectual, es fe, es creer en su palabra, es tomar las decisiones de mi vida siempre ajustándolas a la palabra de Dios. Obviamente esto tendrá consecuencias, obviamente esto implicará hacer grandes sacrificios, obviamente en ocasiones esto implicará persecución, pero es que allí donde la fe es probada es que se muestra la calidad de que está hecha. Conocer al Padre es amarlo sobre todas las cosas, como lo decíamos ahora, es poner a Dios de primero, es estar dispuestos a perder cualquier amor humano antes que perder el amor divino, es obedecerle, es leer las Escrituras y dejarnos interpelar por ellas. Es dejar de exigir en los otros una santidad que yo mismo todavía no tengo. Dejar de estar juzgando en el otro qué tan santo o tan poco santo es y empezar a preocuparme por buscar la propia santidad con la fuerza del Espíritu. ¿Conoces al Padre? De verdad, más allá de lo intelectual, ¿lo conoces? ¿Tienes una relación estrecha con Él? ¿Hablas con tu Padre Celestial? Hace poco estaba hablando con una señora en medio de una misión, una señora mexicana, y en medio de la conversación, cuando hablaba de Dios, se refería a Él con expresiones bellísimas. Siempre decía: mi Padre bueno, mi Padre santísimo, pero con una ternura, con unas expresiones tan bellas. ¿Qué relación tan linda tenía con el Padre? ¿Qué relación tan linda debemos tener tú y yo con nuestro Padre Celestial? ¿Conoces al Padre? Oremos. Amado Señor, hoy nos exhortas y nos llamas a buscar la salvación eterna. Ciertamente, gracias a tu sangre preciosa la hemos recibido, pero ahora nos corresponde a nosotros aceptar esa salvación y vivir como aquellos que quieren salvarse. Nos has dado, Señor, el camino al cielo, nos has dado la gracia, pero nos corresponde apropiarnos de ella, cumpliendo tu palabra, creyendo en ti, obedeciéndote, amando a nuestro prójimo. Ayúdame a entender que tú eres lo primero en mi vida y dame tu Espíritu Santo, Señor, para que sea capaz de ponerte a ti por encima de todo y que esto exprese cuán profundamente quiero conocer a mi Padre Celestial. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, hablemos de la salvación eterna. Segundo, Jesús es lo primero en mi vida. Tercero, ¿conoces al Padre? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a suplicar al Señor
que nos conceda la gracia de conocer al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.